Buenas noches, bienvenidos a este programa, ni más ni menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y los expertos. Estamos en el Estado de México en pleno proceso electoral, estamos viviendo, digamos, la elección más importante en la historia del Estado porque es la elección donde más personas van a votar. Una elección además singular porque por primera ocasión hay dos candidatas, es ya un hecho legal que gobernará el Estado de México una mujer. Y se están diseñando las campañas políticas que en solo unos días ya veremos al aire en las televisoras, en el radio, también en los medios digitales e impresos y también en otros medios que existen hoy en el siglo XXI en nuestro país y en el mundo. Y para eso me complace hacer este programa y hacer un análisis precisamente de eso, de la publicidad y la política, y para eso agradezco que me acompañen Alejandro Ramos, periodista egresado de la UNAM, tiene estudios en literatura digital, una persona que en el mundo del periodismo es de los grandes, fundador de medios importantes, fue director general de Notimex, agencia que además de necesaria e importante, bueno, hoy tiene viviendo ya unos años una crisis importante, pero sigue Notimex en pie. No, sí, sigue en pie. Lo cual habla de la fortaleza de esa institución. Claro. Bienvenido, Alejandro. Gracias. También estuve un largo tiempo en el Financiero. Así es. Y ahí medio especialicé en esta temática. Fundador y también lo dirigiste. Fundador, sí, también lo dirigí. Y me usaba también la política y todo, finalmente todo. Yo creo que sería raro que hubiera un periodista al que no le gustara la política. No, bueno, es fundamental que un periodista conozca la política. Claro. Aunque no sea su especialidad formal, eso es una especialidad y debe conocerla a fondo. Claro, el periodismo es opinión, es información y es democracia. Claro, así debe ser democracia. Bienvenido, Alejandro. Gracias. También me acompaña Alma Bravo. Bienvenida, Alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres especialista en marketing. Has sido asesora en campañas políticas. Entiendes perfecto lo que implica el diseño de un mensaje público, un mensaje político. Y ahora, en los tiempos que enfrentamos en este siglo, es el sistema de guerra, guerrillas, inteligencia, mensaje, contramensaje. Un tema complicadísimo. Pero emocionante. Emocionante, Pero ¿no? emocionante, y aparte, como tú lo dijiste, ¿no? Es un año fuerte, 2023. Yo creo que hemos vivido diferentes procesos electorales desde el 2020. Las campañas han cambiado, la manera de comunicar ha cambiado y sigue siendo emocionante. Y más porque, exacto, en la contienda van dos mujeres, entonces, pues claro que emociona. Bienvenida. Gracias. Sí. Y Rodolfo Munguía. Rodolfo, eres además de colaborador de este sistema, alguien a quien yo de verdad aprecio toda la colaboración y además admiro mucho. Eres un experto en comunicación y en algo totalmente nuevo, en el neuromarketing, la neuropolítica. Correcto. En el análisis específico de cómo todo se entrelaza para lograr pues colar y posicionar mensajes ya a nivel neurológico. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rodrigo, aquí, a tus órdenes. Pues vamos a empezar con este tema tan interesante. Siempre los gobiernos, una de las grandes ramas que tienen es la comunicación. Un gobierno tiene que comunicar, tiene que publicitar. Hemos visto distintos momentos en la historia de la humanidad donde publicar, hacer pública la información hacia los gobernados, hacia la sociedad, pues es la diferencia inclusive entre poder o no gobernar. Hemos podido diferenciar incluso la publicidad, que la publicidad tiene varios ámbitos, no solamente el político, sino también el comercial, de la propaganda. Bueno, sí, también la propaganda, también orientada y en términos políticos, pues realmente a propuestas de gobierno, a propuestas de cómo debe avanzar y actuar una sociedad. Ese es el planteamiento central que se hace en una campaña política. Claro. Y es particularmente en una entidad como el Estado de México, pues que se enfrenta a la campaña política más importante, más trascendente que probablemente ha tenido en su historia. En este momento, la campaña que va a ser disputada la gubernatura por dos mujeres, ya está definido que son dos mujeres nada más, pues entonces esto es inédito. Realmente es inédito, esto no ha ocurrido, y también es muy importante porque pues no hay certeza, como era antes, que un candidato de determinado partido ya de antemano tenía ganada la elección. En este caso, realmente no está, pues se pueden decir muchas cosas, se pueden argumentar en un sentido o en otro, pero bien a bien no está ganada la elección por ninguno de los candidatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado de México, que es el estado más poblado del país, también económicamente de los más importantes, pues va a marcar en buena medida lo que va a ocurrir en la elección presidencial o lo que siga después de
de esta elección del Estado de México también va a marcar una pauta. Claro, por dónde va la política, la comunicación y la propaganda también. Claro, y parece un poco interesante, más bien muy interesante, porque hace 500 años, un poquito más, Nezahualcóyotl, el rey poeta, decía que la ideología de la Triple Alianza con los mexicas era la que imponía la comunicación y la política en toda Mesoamérica. O sea, la ideología política, el pensamiento venía de Nezahualcóyotl. Hoy el Estado de México, por cierto, Nezahualcóyotl está en el Estado de México, sigue imprimiéndose en este estado. Lo que sucede en el Estado de México, dice una marca de sombreros, se ve de Sonora hasta Yucatán, ¿no? Entonces está interesante porque la presión política, la presión social, lo que sucede a nivel nacional parece que va a repercutir en la publicidad, en las campañas políticas que vienen en el Estado de México. Excelente. Pues la verdad cabe señalar la diferencia entre publicidad y propaganda, que es sumamente importante cuando hablamos de esa comunicación, y si nos vamos arriba con el marketing político, pues que engloba todo, ¿no? O sea, desde el producto como persona, candidata, candidato, y que ahorita van 2 candidatas, sí partido político, porque antes jugaba mucho también la parte de partido político como marca política, pero que yo considero que hay que trabajar como un combo, ¿no? El producto, la candidata, el partido y la propuesta o la plataforma política, que ahí se nos olvida un poquito, ¿no? Para hacer como ya esa conexión con la comunicación. Claro. Y sobre todo con la estrategia de propaganda política, que si lo llevamos a propaganda, tú lo dijiste, son ideales, una ideología, pero también es algo religioso y sobre todo en este caso es político. Claro. Y cuando hablamos que no hay un pago, porque pues obviamente cuando hablamos de publicidad sí es algo comercial, y en este caso como propaganda pues es un intercambio, ¿no? Es un servicio. Entonces por eso enfatizar la propaganda política. Y yo considero que como Estado de México va a ser muy interesante, sí por densidad, pero sobre todo por estas variables que van mujeres, esa contienda tan difícil, que sí se tiene que trabajar y seguir haciendo esa campaña de tierra, que sería como la más importante, y apoyarnos con todos estos medios que vamos, yo creo que ir platicándolos al ratito, pero va a ser sumamente importante ese puerta por puerta que a lo mejor no da el tiempo en una campaña política, que es donde lo delimita exactamente la propaganda política o la propaganda electoral. Ahora son 60 días de campaña en un estado con días. 125 municipios y casi 18 millones de habitantes. Suena, imagínate, aquí en el Estado de México, ir de Tejupilco, en el sur del estado, a Mecameca, pues te avientas medio día en coche, ¿no? O sea, suena un poco difícil. Pero ahora hay redes sociales, Hay hay redes todas sociales, las formas sí, de comunicación que antes no había. Entonces, pues, simplemente presenta otro desafío. Claro. Facilita el de la comunicación, pero de la comunicación literal, terrestre, pero te presenta el desafío de la comunicación del mensaje. Claro. Ese es el reto, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es una situación inédita para una campaña, para una contienda electoral tan importante, tan decisiva, no solamente para esta elección, sino para las que siguen. Claro. Fundamentalmente, para el más importante que sigue es para la elección presidencial. Esto es un anticipo en términos propagandísticos, y lo que queremos ver. Es una especie de ensayo político. Es de ensayo, sí, pero con una gran incidencia, ¿no? Es un ensayo que va a tener repercusiones sobre la votación. Claro. Y Rodolfo, vemos además hace unos días sale la candidata Alejandra del Moral a decir en un video que parece grabado desde su celular en un traslado, hablándole a su contrincante, que hace ver que no es su adversaria, sino su contrincante, a Delfina Gómez, diciéndole: vamos a ser solamente nosotras dos en la contienda, porque Movimiento Ciudadano pues, no va en la elección, pero yo quiero proponerte sororidad y respeto, seamos sororas. Eso suena a que más que un tema de propaganda y ataques, va a haber un tema de publicidad para que la gente en el Estado de México pueda decidir no por quién ataca mejor o quién ataca peor o quién fue más atacado y a quién le duele, sino por perfiles. Efectivamente, y hay un tema importante, como decía mi compañero de mesa, el tema de que en el Estado de México preceda la candidatura y después el proceso electoral federal hace que no podamos ver desligado, como a veces se ve, la candidatura y la contienda electoral mexiquense de la contienda electoral federal. Al decir esto la candidata del Moral, yo creo que lo que está proponiendo es: juguemos limpio, somos mujeres, enseñemos que podemos hacer una política diferente como mujeres,
los hombres tienden a ser más agresivos, a atacar. Ese es como el estereotipo masculino, ¿no? De que ellos pueden agredir, pueden ser ofensivos, y eso mostremos que podemos hacer una política femenina, una política de damas, en el buen sentido de la palabra, porque hay gente que no le gusta la palabra, pero una política, diría de caballeros, pero bueno, su contraparte, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso es muy importante porque va a marcar de fair play la temperatura, sí. Exacto. Yo incluso no diría que es como el ensayo de la federal, sino yo creo que aquí empieza la federal. O sea, bueno, lo que se pueda construir, la alianza de un lado y la alianza del otro lado, lo que puedan construir, lo pueden capitalizar muy bien porque es un camino que ya van a llevar avanzado para cuando lleguen al 2024. Claro. Y importante para todos los mexicanos apostarle a la unidad, ¿no? O sea, al final, gane quien gane, a los mexiquenses nos gobernará pues una persona, sea quien resulte ganadora, igual que el país, y creo que estamos justo pues, en el momento. Esperemos que sí sea una contienda pues, respetuosa, tranquila y todo esto, porque yo creo que sería muy útil que fuese así y no de jaloneos claro. y de disputas realmente pues verbales, bueno, ojalá, a veces no son más allá de los verbales. Entonces pienso que ojalá sea realmente una competencia limpia, muy concurrida, ordenada, claro. Pues muy participativa, porque efectivamente sí va a marcar la pauta de lo que puede ser la elección presidencial. Claro, y de propuestas, ¿no? Y de propuestas también. Pues hay las propuestas ahí están dos modelos económico-políticos que de alguna manera pues ya están definidos. Pero tú sigues identificando que esto va a ser esto, porque o sea, esto va a ser eso, porque normalmente las campañas políticas tienen una de dos funciones, o hablan del cambio o de la continuidad. Por lo general vemos eso. Ahora las dos, por lo menos las dos imágenes que tenemos, hablan de cambio. Las dos dicen, reconocemos que se requiere un cambio en el Estado de México. Algunos dicen, pues la 4T, para decirlo con todas sus letras, que es el cambio pues que está proponiendo el presidente. Y las otras están diciendo por el otro lado, no, propuestas, vamos a mejorar en esto y lo otro. Que por lo menos a mí como ciudadano me gustaría ver ese tipo de contraste de propuestas pues para poder tomar una decisión clara de dónde ir. Y en eso debería de versar la publicidad en las campañas, ¿no? Bueno, depende, porque finalmente la 4T representaría el cambio en el Estado de México. Claro. No ha gobernado el Estado de México. Cambio de partido. Sí, cambio de partido y cambio también de proclamas, de procesos, bueno, en general de un cambio, representaría la 4T. ¿Por qué? Porque la 4T históricamente, de partidos que existen, pues solamente tiene el PRI, ¿no? Ese es lo único. Y no es, si el PRI no es la 4T, entonces sí representaría un cambio y ser la propuesta también. Claro, y es lo que estamos viendo impreso en los espectaculares en el Estado, exactamente. ¿no? Entonces yo creo que sí no es tan coincidente. Yo creo que sí va a haber una disputa fuerte también pues de movilidad de gente en las calles y una disputa fuerte también en las campañas mediáticas. Ahí pues y en buena medida pues más allá de lo tradicional de las bardas y todo eso que van a ir pasando un poco de lado, pues también los periódicos, los medios impresos tampoco van a ser importantes, y en realidad, bueno, no tan importantes, pero sí lo que va a crecer va a ser la comunicación digital. Claro, todo influye, ¿no? Sí, pero hay de diferencia a diferencia. Yo me imagino que en 1994 o 93 decían, pues pinta muchas bardas, bueno, pero ahorita ves a la gente del transporte público, yo creo que no ve las bardas, todos van viendo sus celulares. Claro, ¿no? Correcto. Vamos a un corte y regresamos a platicar de la publicidad y las elecciones. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando de la publicidad, de las campañas electorales y comentábamos hace un rato que todo apunta a que esta campaña en el Estado de México no va a versar sobre los medios tradicionales de comunicación política como la pinta de bardas y vamos a ir más a medios digitales. Pero ¿sería una apuesta correcta desdeñar los medios de comunicación de antaño para solamente apostarle a lo digital? Yo considero que hay que hacer una estrategia 360, una estrategia holística, donde también hay que considerar los medios masivos. Son súper importantes los medios masivos, la tele, radio, prensa, las bardas, vallas, billboards, como los conocemos, vallas,
ahora hasta para buses, ¿no? Y la verdad que desde mi punto de vista considero que tenemos que hacer ese apoyo, tanto medio masivo como medio tradicional y medio ahora no convencional, como lo conocemos como el BTL, pero también mucho medio digital, Claro. que es buenísimo. Pero también es conocer el mercado. ¿Y cómo lo conocemos? Pues exactamente, ¿no? Caminándolo y vemos que no son iguales Whisky Lucan con pues otro municipio con... Vemos el sur, el norte, totalmente diferente. Entonces, si no conocemos el mercado, no podemos nada más lanzar una campaña de medio digital. Entonces, yo creo que es apoyarse, pero primero sí conocer perfectamente cómo se está informando el ciudadano. El elector ya está cansado, está muy harto, y entonces, claro, no van a hacer todo mundo caso a una valla, no van a hacer caso a una barda. Entonces hay que saber dónde captarlo y sobre todo que este medio sea totalmente interactivo. Si tenemos los medios digitales, que son unos medios bidireccionales, es porque nos podemos conectar ahí y responder en tiempo real. Yo creo que debemos de aprovechar esos para un mercado que sí es muy, muy variado y ya no lo podemos segmentar como antes, ¿no? Ahora con esta parte del neuromarketing y toda esta estrategia neuropolítica podemos hacer mucha estrategia digital, pero nunca dejar los medios tradicionales. Claro. Creo que nos van a seguir cubriendo y ayudando mucho. Y este tema de la interacción en las campañas políticas ahora es interesantísimo. Y mira, aprovecho para decirle a Sarita Maruri, que siempre nos ve por redes, un saludo. Pero a ver, Rodolfo, los medios tradicionales en México siguen siendo el rey. La televisión abierta, la televisión gratuita, las que nos ven por aire como este canal, algunos nos ven en televisión de paga, pero la mayoría nos ven en televisión abierta, es vista por el 72% de la población. Eso quiere decir que a veces en las redes sentimos un impacto muy fuerte porque hay muchos likes o retweets o comentarios negativos o estas estrategias engañosas de bots, como se les conoce, pero los candidatos, en este caso las candidatas, deben de perder de vista que la televisión, la radio y los medios impresos influyen. Sí, es correcto. Incluso si nosotros viéramos a Europa de mediados del siglo pasado, la gran mayoría de las personas se informaban por el periódico. Pero en México no ocurría eso. La segunda mitad del siglo pasado, la gente se informaba por la televisión. O sea, la gente decía, eso sucedió porque yo lo vi con Jacobo. Cierto. Si no lo dijo Jacobo en la noche, eso no sucedió en México. El tema del 68, del 2 de octubre, mucha gente decía, yo no creo que haya sido tan fuerte porque Jacobo no le dio esa relevancia. Era el impacto de la televisión. Y era un poco un monopolio, ¿no? Un poco, no, mucho el monopolio. O sea, el monopolio que tenía hacía que la cadena predominante, porque también había canal 11 y después Imevisión al final del siglo XX, que lo que es ahora TV Azteca, pero bueno, finalmente había un monopolio, sí, de Televisa, que dictaba las noticias y que daba priming de noticias, que es en qué orden digo las noticias para que puedan tener un mayor impacto en la gente. Eso es importante. En la actualidad se pensaba que la televisión ya no era tan fuerte, pero Imagen Televisión tuvo un lanzamiento apenas hace unos años, creo que 6 años, algo así, y lleva también un crecimiento muy importante porque le apostó a ese medio que todo mundo podemos seguir viendo sin costo en televisión abierta, claro, o con costo en televisión de paga. Es decir, la televisión sigue siendo, para nuestro contexto, para nuestra cultura mexicana, el medio de comunicación, claro, por excelencia. Y un dato bien interesante es que los canales más vistos de la televisión de paga son los canales de televisión abierta, ¿no? Claro. O sea, la gente paga su televisión de cable satelital para ver los canales de televisión abierta. Sí, porque no se da cuenta, ¿no? Pero en realidad sí quiere ver muchos otros pues programas. Lo que quiere ver. Y pues sí, o es dice, lo que me gusta quiere ver mi canal de televisión abierta. Yo pienso que es muy bien interesante analizarlo desde el punto de vista de la comunicación política o la comunicación en general. Bueno, finalmente lo que la gente quiere ver, pues tiene que sacar 3 pautas, ¿no? Decir qué, a quién y con qué propósito. Y eso utilizando el medio impreso, el electrónico, el que sea, las redes sociales, todo eso tiene que partir de esos principios. ¿Por qué? Y más ahora que nunca, porque hay muchos canales de salida. Entonces, el mensaje no es el mismo. Claro, los segmentos. Entonces, por eso decir, en cada uno de los medios, decir qué, a quién, también es el auditorio es distinto, y con qué propósito, también el propósito, claro, cambia. Entonces, ese es el eje de la comunicación, y sí funciona para todos los medios que ahora son muy, muy diversos. Y además ha ido transformando los medios a lo largo de la historia. Quizá el medio más importante a principios del siglo pasado era la radio. Claro.
Y la televisión, la televisión no existía en esa época, pero los medios impresos tampoco, eran unos cuantos periódicos para la clase dominante, que era la que desde ahí gobernaba. Entonces es muy importante. Después viene la radio, luego viene la televisión que desplaza a la radio, y los periódicos se multiplican, pero realmente los periódicos nunca han sido masivos, y menos ahora. No quiere decir que no cumplan ningún papel, pero no son masivos. Entonces, ahora es más difícil. Tampoco la televisión ya tiene una gran audiencia de determinado tipo de programas, pero no es masivo, no es nada comparable con la comunicación que se tiene ahora en redes sociales. Pero es un tema de qué tan masivo es un medio u otro, o qué tanto controla la agenda un medio que otro. Depende del tipo de mensaje, por eso es importante. ¿Qué quiere decir aquí? Depende. En algunos temas, algún medio es el que controla la agenda, en otros no. En el tema político, que es el que nos ocupa, pues yo pienso que tiene más impacto la televisión, y hay incluso hasta los medios impresos, que en este momento la comunicación digital. ¿Por qué? Porque la comunicación digital todavía no está articulada, por lo menos hasta ahorita, de esa manera, que sí se puede articular, y probablemente en estas elecciones se va a avanzar mucho para allá. No, pues lo vimos con los vecinos del norte, el caso de Donald Trump, ¿no? Que incluso acabó bloqueado y sentenciado en las redes. Pues sí, claro. Entonces eso pues obviamente va a multiplicarse, va a crecer más la audiencia de redes que las otras, ¿no? Claro. Entonces, y un tema de elección tan importante como la que va a haber en el Estado de México, obviamente va a crecer más por ahí. Sí, Alma, decías hace rato algo bien interesante, decías una campaña 360, holística. Yo me imagino un equipo de campaña en comunicación. Antes tenía a una persona muy posicionada en los medios, que tenía incluso una relación personal con los dueños de medios de comunicación para poder hacer que el mensaje pase y luego que permee. Pero ahora tienes que tener un equipo que piense en las redes, y en las redes enfocadas a los jóvenes, en las redes a las mujeres, la televisión, la radio, los BTL. ¿Cómo se va a integrar este equipo? Pues es un equipo exactamente multidisciplinario, donde tenemos que tener de todo, y obviamente debe de ser una estrategia política primero, una estrategia política que baje y que exactamente qué queremos. Sí, Todos claro. queremos ganar, ¿no? Exactamente, si lo vemos en la contienda, pues son votos y queremos ganar. Pero imagínate como concepto de comunicación política, donde tienes en un mensaje que orientar, educar, informar y persuadir. Persuadir, aquí la clave es persuadir. Claro. Ponerlo al principio de todo. El objetivo principal es persuadir. Persuadir. Y en ese lapso tan pequeño, o sea, los 60 días, pues es que debemos de hacer siempre una campaña permanente. Entonces, si hablo de una campaña permanente, una campaña holística, ¿y quién la va a integrar? Pues el estratega. Obviamente, pues todos queremos estar ahí en la campaña, y a veces la hacemos de diseñadores, la hacemos también de community manager, pero yo creo que entre mejor se complemente y se haga el equipo es perfecto, porque a veces el community no sabe lo que quiere el estratega, y ahí es donde no baja perfecto, ¿no? Y todos queremos usar las redes, pero exactamente, las redes se pueden medir y lo digital lo podemos medir, pero los likes no son votos, y aquí esa es la única diferencia. Y no siempre son ciertos. Y no siempre son ciertos. Los votos. Yo imagino que para un publicista, un comunicador, lo primero que te pide es que exista el producto. Claro. Te dice, a ver, si quieres que venda este jabón, pues tiene que ser un jabón vendible, ¿no? Un poco, porque si no después hay... La gente después de que lo obtiene aquí dice fíjate que yo creo que tienes toda la razón, pero aquí el reto no es tanto que sea vendible, sino que sea creíble. Creíble. Ese es el punto, ¿no? Porque se trata de votos, y eso, si le creen, sí votan por él, si no le creen, no. Entonces es distinto el producto, digamos. Si es un producto, al final de cuentas. Es un producto político que tiene que ser atractivo. Sí. Puede ser atractivo, pero tiene que ser creíble. Ya vimos en México algo bien interesante. En el 2006 no existían las redes con la fuerza que existen hoy, ya había algo de redes, pero vivimos una campaña en ese momento que ganó Felipe Calderón contra López Obrador, y la campaña fue López Obrador, el candidato atractivo para cierto margen de la población, y Felipe Calderón, un candidato, no se presentó como un candidato atractivo, sino como un candidato que era atractivo para que no gane O sea, era el perfil de uno contra todos los que no se nos ocupó con ese perfil. Y se lo consiguió, ¿verdad? O sea, fue el que quieren unos que gane y el miedo a los que no quieren que gane. Eso fue lo que sucedió. A mí me pareció muy interesante porque no se votó por perfiles, se votó por un perfil nada más. El que está de acuerdo con ese perfil y el que no está de acuerdo con ese perfil. ¿Quién era el otro perfil? Al final no importó. En el Estado de México parece que en este siglo XXI
en el 2023, con toda la comunicación que tenemos, estamos bombardeados de ellas, la gente está volteando a ver ese perfil. Pero ese es algo que vio el publicista, algo que vio el estratega de comunicación que diseñó la campaña de Calderón. O sea, él dijo, no puedo vender a esta persona con estas cualidades de gran candidato. Vamos a poner John F. Kennedy guapo o Barack Obama con personalidad. Mejor vendamos que el otro es un peligro para México, ¿no? O sea, no puedo yo armar a un candidato con muy poco, o sea, como tú decías, no es un gran jabón, no es un gran producto para la gente, pues mejor digamos que él es la persona que va a aliviar su miedo. Y hay campañas que han existido y que seguirán existiendo, que son campañas para aliviar los miedos, ¿no? Este producto te hace que disminuya tu probabilidad de diabetes. Estoy disminuyendo la probabilidad de tu miedo a contraer diabetes. Con esta Biblia tú vas a poder asegurar tu pase al cielo. Estoy vendiéndote la probabilidad de que puedas ascender al cielo. Entonces, cuando están diseñando las campañas, también observan eso y dicen, si no puedo vender lo que no tengo, voy a vender que el otro, los defectos del otro. Claro. Y es ahí cuando empiezan las campañas sucias, las campañas negras que hablábamos al principio, que tal vez era en el fondo lo que estaba proponiendo la candidata del PRI-PAN-PRD, que es decir, yo propongo que hagamos una campaña limpia, ¿no? Porque si no vamos a ensuciarlo desde ahorita y creo que no, vamos a alejarnos de las propuestas para empezar a hablar de nuestros defectos. Vamos a un corte y regresamos a platicar de la publicidad y las campañas políticas. Estamos de regreso platicando de la publicidad y la política, ahora en tiempos de campaña política en el Estado de México. Y pues, no puede platicarse de este tema sin pensar en el mundo de lo digital. Es incluso raro el caso en el que una persona no solo no tenga redes sociales, que no tenga más de una red social, ¿no? Si usted está usando su teléfono celular y está mensajeando, probablemente lo está haciendo a través de una red social. Eso quiere decir que está usted inmerso en el mundo de lo digital y que tiene un perfil, pues, autónomo a la vida física digital. Las campañas políticas están enfocándose en eso. Y es un mundo además donde las reglas operan diferente, ¿no? Así es. Si un medio tradicional dice una nota falsa, híjole, se arma un borlote brutal porque nosotros tenemos que cumplir con ciertos protocolos, con metodologías para poder llevar la noticia que se le está presentando en la pantalla, o la escucha en el radio, o la lee en el periódico. Incluso deja una evidencia física de dónde viene y cómo salió esa nota, que puede ser contraatacada por quien sufrió esa nota falsa. Pero en el mundo de lo digital, todo el día estamos leyendo notas falsas. Incluso ya hay quien se dedica a enseñarle a la gente cómo identificar notas falsas, ¿no? ¿Qué estamos esperando de esto? Porque además también se utilizan las redes para hacer propaganda. Adelante. Bueno, pues sí, se utilizan las redes ahorita para todo, pero pues es importante establecer este aspecto, qué queremos decir, a quién y con qué propósito. Si perdemos de vista eso, los medios van a comer los mensajes. Entonces es muy importante establecer eso. Obviamente las redes sociales tienen una cobertura pues, que es inalcanzable con todos los demás medios juntos, pero el tener la cobertura no quiere decir que tengan el mensaje captado y que vayan a actuar en consecuencia. Son cosas distintas. Claro. Entonces, pero sí tienen esa cobertura. Ahora, pues los estrategas de campaña, desde luego, tienen que pensar, pues ya no solamente en medios, en bardas o en medios tradicionales. Eso es para un concepto, pero no para la difusión. En la difusión tienen que pensar en las redes sociales y tienen su propio lenguaje, su propia forma de presentación y también su propio alcance. Eso es muy importante. Definir la naturaleza, las características del público al que se están dirigiendo. En este caso sería el público del Estado de México, claro, que no es igual al de Tlaxcala, que no es igual al de Michoacán, son distintos. Entonces, las características son del Estado de México, pues se parece mucho más, yo veo, a la Ciudad de México. Entonces, también en ese sentido, pues, por ejemplo, el mayor rechazo que tiene, pues, en este caso, una gobernante en el país, por una gobernante conocida, en la Ciudad de México es Claudia Sheinbaum.
es muy, en una elección previa que hubo ahí, la perdió y ahora pues no está aceptada en la Ciudad de México. Si sigue ese patrón en la Ciudad de México, en el Estado de México se sigue ese patrón, bueno, pues eso también le complica mucho el voto a Morena y a la candidata de Morena, que también ya compitió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la elección no está definida y que el reto son mucho los mensajes, la propaganda, pero no solamente la propaganda tradicional, sino en este caso, en buena medida que la propaganda pues de los medios sociales que le llaman la comunicación social es muy importante, ¿no? Claro. Toda la comunicación digital tiene otro alcance, entonces también requiere otro tipo de mensajes. Claro. Eso yo creo que es el gran reto que se tiene. Pero, Alma, el otro día me mandaron un video de mi equipo de trabajo en el cual yo estaba presentando una noticia. Yo nunca presenté esa noticia. Es una aplicación, por cierto, gratuita en internet de inteligencia artificial, donde con una fotografía, solamente una fotografía mía, me pusieron a dar noticias. Igual me hubieran puesto a cantar una cumbia. Sí. La tecnología cada vez va más hacia que las cosas que vemos ya es muy difícil identificar si son ciertas o no. Eso implica que la propaganda, para lastimar incluso la falsa, toma unos alcances impensables. O sea, podrían hacer que un candidato o candidata diga cosas que nunca dijo, ¿no? Claro. No, y si lo vemos un poquito como historia, es que siempre ha existido. O sea, esa propaganda igual nazi y que incluso es para conflicto o para generar odio, como tú hablabas de este miedo, es que al final tenemos que trabajar también con las emociones y esas emociones que se van desplegando en todos los medios. Lo que pasa es que ahora tenemos esta parte digital, inteligencia artificial, que podemos jugar también con eso, pero que van a seguir existiendo fake news, pues vamos a seguir leyéndolas y tenemos que seguir ahí como checando a ver qué es cierto y qué no es, porque la verdad es que está bombardeando toda esta parte digital y tecnológica donde tenemos que tener como estas certezas y lo estamos haciendo bien. Por eso yo considero que sí se debe hacer esa estrategia política y que venga con una estrategia o de comunicación integral. ¿Por qué? Porque la tenemos que lanzar en diferentes medios de comunicación y elegir las redes sociales adecuadas a nuestra audiencia o nuestro mercado electoral. A veces también como estrategas digitales queremos, bueno, pues utiliza todas las redes, pero ¿por qué? ¿Quién está utilizando realmente las redes? Claro. ¿Y cómo podemos bajar exactamente? ¿Y quieren ver los usuarios de esa red política o no? Ahora me da risa de repente ver a políticos bailando en TikTok. Sí. Dices, híjole, pero le funciona tal vez. Funciona, y hay que ver si funciona, ¿no? TikTok es buenísimo, pero vamos a ver qué, ¿no? Y cómo vamos a llegar con el candidato, o si va a salir o no el candidato en TikTok, o cómo podemos también llegar con otro mensaje, porque al final, pues tenemos que utilizar las redes que está utilizando la audiencia, y si lo está utilizando TikTok, claro, pero ¿cómo lo vamos a bajar, no? Claro. No ponerlo a bailar o a bailar a todas, ¿no? Entonces, pero hay un ingrediente especial, es el ingrediente de la cultura. La cultura mexicana, o la cultura en el mundo, las diferentes culturas por regiones geográficas, tienen un aspecto que nos une, que nos identifica. En el caso de la cultura, nos une, es producto de lo que hemos leído, o sea, la literatura, el cine, la televisión, el radio, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta y eso. Si nosotros lo ponemos en México, somos un país que culturalmente preferimos la fiesta, preferimos el relajo, preferimos las comidas alegres con familia, incluso convocamos a gente para echar relajo, ¿no? Y decimos, te invito a mi casa el sábado y sabemos que es pues para tomarnos una cerveza. Esa es la cultura mexicana, que es a la que vamos a dirigir nuestras campañas. Esa cultura mexicana que no es muy seria, que no ve los temas muy a profundidad, sino somos más superficiales y sobre todo en temas de política, en donde ya tenemos ciertos frases grabadas en nuestra mente como los políticos son corruptos, la política no me interesa, la política es de unos cuantos, en fin, a esa cultura que le vamos a hablar, probablemente sí le funcione entonces un político que te hace reír, un político que baila, un político que se va a echar una quesadilla al mercado, un político que frena a la caravana para pararse en una tortillería y comerse un taco con sal. O que te pone a chicoche en respuesta a una pregunta importante de seguridad nacional, ¿no? Y que aparte entonces
todos tomamos ese chicoche de la mañana y lo platicamos durante todo Ya el no es día. nada, ahorita lo estamos hablando, ¿no? Ese es Hasta un modelo la de siguiente. comunicación muy Claro. eficiente, ¿eh? Claro. Es Exacto. realmente impresionantemente eficiente. ¿Por qué? Porque finalmente está no está así de entrada en redes sociales, está en la televisión y tiene un impacto brutal. Claro. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy bien pensado, bien diseñado, a veces parece improvisado, pero no está improvisado, y tiene mucha eficacia en cuanto al objetivo Y que como busca. la tortilla, a todos Pues los sí, mexicanos claro. nos gustó. Sí. Todos le entramos, ¿no? Sí. Y habrá una reflexión importante para el electorado. Voy a poner el caso de Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, que hoy es un tipo que hemos visto todos en medios, en redes. Muy mediático, sí. Bueno, el señor es un comediante. Sí, es un comediante. Ganó la elección en Ucrania porque es un tipo muy simpático y es un comediante, que hoy está lidiando una de las guerras más importantes de la historia de Europa. O sea, un comediante ya tiene en sus manos decisiones trascendentales para la vida de millones. En el Estado de México viven 18 millones de habitantes. La misma población que en Chile o que en Holanda. Entonces, a veces el electorado tiene que hacer un esfuerzo un poco adicional por también segmentar lo que consume respecto de una campaña política. Claro, sí, así es. Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso, estamos hablando de campañas políticas, pues sí, es básico el tener una idea clara. Volvemos a la receta, decir qué, a quién y con qué propósito. Ese es el principio. Es un mensaje político, es un mensaje de persuadir a la gente para que vote, que reaccione de alguna manera. Pues hay que pensar, todos los medios son canales de salida nada más. Y cada uno tiene sus características, Claro. no son iguales, y los que funcionaron en una época, en unas circunstancias, ya funcionan distinto. Entonces eso tiene que ver con cada uno de los candidatos. Ahora está aquí definido, son dos partidos prácticamente, ¿no? En términos reales son dos partidos, son dos candidatos aglutinados en dos partidos. Bueno, pues ahí está la disputa. Entonces, el reto, pues yo digo, puede ser que se porten muy ordenadamente, muy decentemente, puede ser que ocurra, quién sabe. Bueno, Yo siempre tengo proponen miedo. eso en las campañas, ¿no? Las Esa es campañas la- al final ese es tienen el un pase de componente. salida. Nos Sí, sí, gustan sí. además las campañas políticas porque implica pues el debate, ¿no? Confrontar, mostrar cómo piensan diferente. Bueno, aquí pues quizá una ventaja para el votante es que ya conoce a una candidata como candidata, que ya participó. Claro. Entonces eso es una diferencia enorme, ¿eh? Entonces también obliga a modificar mucho el concepto comunicacional y propagandístico. Claro. Entonces, esa es una circunstancia distinta. Ahora que son dos candidatos, dos mujeres, dos candidatas, también va a ser inédito, ¿no? Que en el Estado de México haya una gobernadora. Entonces son aspectos muy importantes en el término, sobre todo de propagandístico y de comunicación, que es lo que estamos nosotros platicando aquí, comunicacionalmente. Y también habría que tomar un aspecto muy importante, que sea el aspecto legal, el aspecto jurídico, también es muy importante, y el del uso del dinero. Esos son aspectos muy Los importantes. límites a la Claro. comunicación. Recursos. Claro. Entonces- Vamos a un corte y regresamos a platicar de las campañas políticas y la publicidad. Según los lineamientos de propaganda del Instituto Electoral del Estado de México, la propaganda impresa de las precampañas debe ser reciclable, elaborada con materiales reciclados o biodegradables, que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas o que contaminen el medio ambiente. Sin embargo, según estimaciones de la organización EcoUrban, en las elecciones en el Estado de México en 2021, se generaron 75,000 toneladas de basura propagandística, 25% más que en las elecciones del 2018. Estamos de vuelta platicando de la publicidad, las campañas políticas y del componente cambio en el mensaje político. Y acabamos de vivir una elección en Brasil bien interesante porque el presidente Lula, en su primera presidencia, ganó a la tercera vez que se postuló.
Aquí López Obrador también ganó la tercera vez que se postuló. Nada más aquí la reelección no es legal, es inconstitucional. Allá no. Y Lula acaba de reelegirse después de un gobierno de ultraderecha como fue el de Bolsonaro. Pero decías, Alejandro, hace rato algo bien interesante. En el Estado de México una de las candidatas ya fue candidata, ya la conoció la gente, ya la presentaron. Realmente no puede presentar un perfil distinto al que ya presentó. Y en el caso de Brasil pasó lo mismo. Pues Lula no salió a presentar un perfil distinto. Dejen al candidato, al gobernante, y volvió a ganar. O sea, a veces el cambio implica regresar a lo mismo, a lo que ya conozco. Y eso también implica que el discurso político, la propaganda política, conlleva responsabilidad. Porque ensalza los ánimos sociales, porque implica actitudes sociales y después vienen los gobiernos. Lo vivimos en el caso de Donald Trump. Claro que el discurso político de odio hizo mucho daño. En el Estado de México, si la campaña se convierte en una guerra sucia, como muchos le llaman, pues después gobernar puede ser incluso más difícil porque el ánimo social estará dividido, ¿no? Pues se ve difícil que en el Estado de México, yo veo que sea difícil que se convierta en una guerra sucia. Yo creo que ya se conoce a una candidata que ya actuó como candidata y finalmente perdió en otras circunstancias, pero finalmente ya está posicionada con determinado perfil que no va a cambiar radicalmente. Eso es muy, muy importante. Pero, ¿qué cambia ella? Cambia el partido que la propone, es el partido que está en el gobierno, que tiene los recursos mucho mayores, que tiene incluso, pues quizá el mismo discurso, pero es un discurso que es muy aceptado también en una población tan amplia como la del Estado de México, que es una población muy numerosa y la mayor parte es pobre. Claro. Ese es el punto. Y el mensaje está dirigido a eso. La mayor parte es pobre y está junto a un estado como es la Ciudad de México, que pues es a lo mejor no tan pobre, pero por ahí va, pero es mucho más crítica y también es contagioso. Entonces, claro, pero el Estado de México, a pesar de ser un estado con proyección nacional y que tiene el tamaño de un país, la política local influye mucho. Es cierto que también los desgastes han crecido. Las dos candidatas han tenido puestos públicos importantes, sí. Hay críticas de cómo han actuado de un lado y del otro, y eso influye también. Pero no solo eso, Morena ya no es un partido nuevo. No, ya no. Morena es un partido que tiene el gobierno federal muchos años y además ya tuvo gobiernos municipales en el Estado de México y eso también va a jugar. Es algo que me imagino, Alma, que tienes que contemplar en la campaña. El mensaje en lo hiperlocal, ¿no? En el municipio específico donde buscaría al votante que ha pasado, ¿no? Sí, y exactamente, definir el mensaje, porque todo comunica, todo comunica. Hablamos sí de un discurso, pero un discurso de quién o para quién, a ver a ese mercado a cuál va dirigido, pero sobre todo también hablaban de un producto que ya se conoció, y ese producto que ya se conoció, sí, lo conoció la audiencia, el mercado, pero ahora hay que trabajarlo distinto porque es un contexto diferente, y ahí es donde van a jugar mucho también la plataforma política, qué es lo que están ofreciendo, ¿no? Esas expectativas también que tiene el electorado, porque yo te decía, también hay que contemplar que ya estamos como en un hartazgo y está todo dividido, ¿no? ¿Qué tanto se está dividiendo a la población a nivel la comunicación como partido o la comunicación institucional? Entonces juega mucho, desde... Sí, el producto, la candidata de ambos, o de, como decíamos, de dos partidos, pero también qué vamos a ofrecer o qué se va a ofrecer, y considerar algo que antes no mencioné. Sí, tenemos que persuadir, educar, informar, pero sobre todo conectar. Y ahí es donde yo creo que debe de hacer más énfasis la candidata y la marca partido. ¿Cómo voy a conectar con ese mercado que está dolido, que está resentido, que busque el cambio o qué expectativa? Entonces ahí tengo que llegar con un mensaje súper tropicalizado a cada municipio y a cada mercado electoral. Entonces, por eso esa campaña de tierra tiene que seguir jugando un papel sumamente importante, apoyándose de los medios tradicionales y los medios digitales. Claro. Pero sí súper tropicalizado para cada municipio, y pues ahí vamos a ver qué Trabajo qué tal. Titánico para 60 días. Además, Imagínate. y suena costoso, ¿no? Con tanto límite al ejercicio del gasto, diseñar un mensaje para cada municipio, pues casi para cada sección y distrito, suena imposible. Más bien son tiros de precisión, Claro. ¿no? Sí, son conceptos, dos o tres conceptos claves y ya
Ahora pues, se encuentran en la forma de... la ventaja es que se pueden difundir más fácilmente, ¿no? Y tampoco se requiere tanto, ¿no? Claro. Porque mucho de lo que se puede difundir en los medios digitales, pues es gratuito. Claro. Ahora, Entonces, si eso bien, cambia. si bien ya es conocida Delfina, creo que es también una oportunidad para su contrincante, porque Alejandra del Moral, si lo viéramos así, puede construirse una narrativa diferente, una narrativa nueva. Para mí, yo pensando tal vez desde fuera y sin tener un compromiso con ninguna de las dos, yo vería un error montar también la campaña con la palabra cambio, si yo fuera Alejandra del Moral y su equipo, porque no puedes tener dos campañas que vendan cambio, porque entonces no ganas tú, gana la que lo postula con más legitimidad, que en este caso creo que podría ser Delfina. Pero yo creo que sí puede montar una nueva narrativa, construir un nuevo storytelling de quién es ella, de qué nos quiere proponer y de qué lo hace diferente de su contrincante, qué atributos tiene como persona, porque la gente vota por la persona también, ¿no? Sí, o sea, no vota por los partidos, vota por Y la más persona. que nunca, Sí, ¿no? claro. Sí, Entonces, más por la persona a ver, que por los partidos. si van a votar por mí como persona, ¿qué les estoy dando yo? Más allá incluso de la palabra valiente, o sea, ok, valiente sería el resultado de de construir una narrativa del por qué lo soy, para poder llegar ahí, pero creo que sí tendría que platicarnos un poco más durante la campaña. Claro. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo ella como persona? Sí, su perfil. ¿Cuál es su perfil? Claro. Pero sobre todo, ¿cuál es este estereotipo de candidato que nos va a mostrar? La candidata joven, la candidata mujer, la candidata luchona, la candidata que ya tiene experiencia a pesar de su juventud. Eso nos debería de empezar a llenar esa narrativa que creo que va a ser necesaria. Bueno, estamos unos días de conocer las campañas, ya veremos cuál es la expresión que van a mostrar. Y a propósito, Rodolfo, que eres un experto en neuromarketing, una de las conclusiones de este segmento de inteligencia e investigación es bien interesante. Ahora dicen, el electorado prefiere un candidato muy preparado. Interesante, ¿no? Más que un candidato simpático, ¿no? Luego dice, su aspecto físico no es de gran importancia. Tiene mayor relevancia sus propuestas. Eso un poco rompe la lógica de lo que siempre se ha querido comunicar, ¿no? Luego dice, los mensajes cortos, concretos y sencillos dentro de las campañas políticas permean más. Ya no es el discurso eterno en un meeting rodeado de 50,000 personas que todo el mundo ve y lo pasa a la televisora. Dice, debe preferir distintos medios de comunicación, lo que platicábamos. Y dice, los candidatos deben de ser empáticos con la gente. Y es que si nosotros viéramos, y aquí tengo que hablar de algo ya más superficial o más arriesgado incluso, pero si hablamos del aspecto físico, pues tal vez Hugo Chávez nunca hubiera llegado a ser presidente, ¿no? Tal vez Donald Trump nunca hubiera llegado a ser presidente, Nixon nunca hubiera llegado a ser presidente. Lula tampoco. ¿No? Lula da Silva. Bueno, nuestro presidente actual probablemente su principal característica no sea su aspecto físico, su guapura, vamos. No, parece que no es una prioridad la proyección de su imagen. O lo contrario, tal vez quiere proyectar una imagen que genere empatía con la gente y se vean más Más bien yo creo que esa es parte de la estrategia. ¿Cómo aprovecho tus características físicas y le hago esa narrativa en donde tú eres una persona cercana al pueblo, sencilla, que sabe hablar de frente, que a la gente le caes bien, que para los jóvenes eres como su abuelito, que para las señoras eres como su papá, y eso se puede vender muy bien, ¿no? Pero esa es parte ya del trabajo de estrategia. ¿Cómo aprovecho tus atributos físicos, tus atributos de discurso, tus atributos de historial académico, tus atributos de historial profesional para poderle sacar jugo? Y eso es parte de la estrategia del estratega que va a tratar de enfatizar en la campaña esos aspectos. Se nos va el tiempo, no quiero dejar pasar la sección sin anestesia, que son preguntas de la audiencia para que contestemos en unos breves segundos. Sí. Nos dice René Mesa de Tlatlaya, si ustedes fueran los consultores para las campañas, ¿a qué gallo le meterían más lana para ganar? ¿TikTok, Facebook, Instagram o Twitter? Yo diría a todos, pero no se vale, no es la pregunta. No es la pregunta. Si tienen que escoger una red. Pues se va por alcance Facebook. ¿Facebook? Por alcance. Yo pienso que por eficacia pues Twitter. Twitter. Y yo me iría por Instagram, por la pirámide poblacional, como hay más jóvenes,
y la gran mayoría están en Instagram, yo me iría por Instagram. Está bien, pues ya Sí, sí, escuchamos. sí. Así No, es que bueno. la opinión No se de los dividió. expertos No y hubo los un expertos. Por eso, qué pero hay bueno. que considerar todas, Qué ¿verdad? bueno, sí, Todas, sí, todas sí. son buenísimas. Bueno, está bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el junte a las 3 ya ganó. Claro, Alma, Rodolfo, gracias. Y Gracias. escuchamos la publicidad de las campañas, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias. Used in my confession.